buenas noches. Les saluda la doctora Jacqueline Reyes desde la República Dominicana. Actualmente soy miembro de la Directiva 2023-2025 de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Dando continuidad a nuestras actividades académicas, hoy les traemos la segunda entrega de los webinars de alto contenido científico. Les damos la bienvenida a todos, principalmente al doctor Nelson Burgos, quien nos acompaña desde Chile. Muy buenas noches, doctor Burgos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, bien, gracias. Sí, bueno, el doctor Nelson Burgos es profesor asistente, jefe de la unidad de ecografía ginecológica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Ultrasonido en Medicina y Biología, es miembro de la ISUOC, staff del Servicio de Ecografía Ginecológica de la Clínica Alemana, staff del Servicio de Imagenología de la Mujer de la Clínica Indisa. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a nuestro webinar de alto contenido científico. Es un honor para nosotros tenerlo en la noche de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Agradecer a la doctora Reyes y a a nuestra presidenta de FLAU, la doctora Chávez, que yo sé que no va a estar presente en esta presentación porque anda en el Mundial de Ultrasonido, así que muy Sí, así es. comprensible que no esté acompañándonos, pero agradecer esta invitación y la oportunidad de poder participar en estas reuniones científicas que creo nos aportan un compartir conocimientos y las distintas experiencias en diferentes lugares. Así es, doctor. Bueno, pues cuando guste, doctor, puede compartir pantalla, por favor. Ahí voy. Em, bueno, nosotros acá en Chile estamos saliendo de los Panamericanos, así que hemos tenido actividad deportiva durante 2 semanas, y felicitar a algunos países que quedaron sobre nosotros, como México, Brasil, Argentina, Cuba, Colombia, y ahí quedamos nosotros en el 8º lugar. Bueno, Estados Unidos y Canadá que también están por ahí arriba, ¿no? Pero fueron 2 semanas muy bonitas de deporte y ahora quedan los panamericanos, que parten como en 2 semanas más. Bueno, la presentación de hoy día va dirigida a la ecografía del embarazo en cicatriz de cesárea y avanzar si es que hay alguna novedad en relación a este diagnóstico. Ya me declaro sin conflicto de intereses. Como introducción, el, el parto por cesárea ha tenido un aumento a nivel mundial, que en casi todos los países del mundo tienen tasas muy relevantes, ¿ya? Latinoamérica no se escapa y muchos países tienen quizás los récords mundiales en cesárea, ¿no? Em, y además, el hecho de tener una primera cesárea aumenta mucho el porcentaje de volver a tener una segunda cesárea. Y por esta razón ha aumentado el riesgo de embarazo en cicatriz de cesárea. Esto tiene una relación en cuanto a la implantación baja, ¿ya?, del embarazo, y esto lleva a que si está comprometido en el embarazo ubica en la relación de cicatriz cesárea, aumenta el riesgo de el espectro de placenta de Creta. Y además se asocia a una falta de provisión de trabajo de parto, o sea, es difícil tener un parto con esta situación. Y el otro riesgo que puede ser a veces muy severo para la paciente es la dehiscencia o rotura uterina, que se da con principal frecuencia en segundo y tercer trimestre, asociado a hemorragia severa y a la necesidad de hacer histerectomías como manejo de salvataje en muchas de estas pacientes. ¿Cuál es su frecuencia? 1 en 1800, 2500 embarazos. Representa el 6,1% de los embarazos ectópicos, que vamos después a analizar un poco este término ectópico, por eso está puesto entre comillas. El Reino Unido tiene alrededor de 400 casos al año, esta es una estadística del año 2014. En general, la edad de diagnóstico del diagnóstico de la edad gestacional es más bien precoz, entre los 5 a 12 semanas, y en promedio el diagnóstico se hace a las 7 semanas y media. Se ha descrito en embarazo espontáneo y también en embarazos con fertilización asistida.
La asociación a embarazo heterotópico es rara y también se ha visto en embarazos gemelares. De hecho, les voy a presentar al final un caso de esa situación. Y en general no hay una diferencia entre la edad o la paridad de la paciente. El término embarazo en una cicatriz sacular de cesárea fue la primera descrita en el año 1978. Luego se han usado múltiples términos para llamar este tipo de embarazo ídmico, ídmico cervical, intramural, ectópico intramural, miometrial. En el año 1990 se plantean en primera instancia el término de embarazo en cicatriz de cesárea. Y entre el año 97 y 98 empieza la referencia de que podría ser un embarazo de tipo ectópico, un embarazo uterino ectópico. ¿Ah? Por lo tanto, si uno definiera, esta es una definición que la hago en una presentación que hago en el año 2021, donde pongo embarazo en cicatriz cesárea, es un embarazo que se implanta en el segmento inferior transversal de la sección de la cicatriz cesárea y pertenece al grupo de los embarazos ectópicos uterinos. ¿Ya? Estoy hablando año 2021. Y eso en base a esta publicación del año 2020 del ESRA, que lo que trata es buscar terminología y clasificar ultrasonográficamente los embarazos. Y aquí aparecen algunos conceptos nuevos, em, y donde aparece el concepto de embarazo ectópico uterino, ¿ya? Y que el embarazo de cicatriz de cesárea debería ser descrito como parcial o completo. Aparecen otros términos que tienen que ver con el resto de los embarazos ectópicos y clarifican que el embarazo en cavidad endometrial deberíamos llamarlo eutópico. De hecho, el embarazo tubario lo separa en tres, o sea, hace algunos otros tipos de cambios, incluye el concepto de embarazo ectópico residual. Pero el que nos interesa a nosotros, esto de que el embarazo en cicatriz cesárea debe ser descrito como parcial o completo. ¿Ya? En esta publicación, lo que se habla es que el saco gestacional está ubicado en la parte baja del útero, cerca del orificio cervical interno. Tiene una implantación anterior y el trofoblasto invade el miometrio. Esos son los elementos que este trabajo plantea para definir que estaríamos frente a un embarazo en relación a una cicatriz de cesárea. Embarazo de cicatriz de cesárea parcial es aquel que em, se implanta cerca del orificio cervical interno, invade el miometrio, pero también se proyecta parcialmente hacia la cavidad uterina. Estos embarazos en general, los parciales son los más frecuentes. Como ven más adelante, esto nos ayudaría un poco al manejo y en la toma de decisiones. ¿Ya? Y el embarazo de cicatriz de cesárea completo es aquel que está ya rodeado por miometrio, sin comunicación visible con la cavidad uterina. Por suerte son más raros y pueden comprometer más allá, como los ligamentos anchos, los espacios vesicuterinos. Y el manejo es más complejo. El año 2022, Timor Trich hace una publicación en la revista del ultrasound de obstetricia y ginecología y pone en cuestionamiento ¿es el embarazo en cicatriz cesárea un embarazo ectópico intrauterino? ¿Ya? ¿Y por qué lo plantea? Porque em, se ha visto que algunos de ellos que se dejan en involución han llegado a embarazos quizás prematuros o embarazos a término, pero con nacimientos viables. De estos embarazos en cicatriz cesárea de los que continúan, un 50% hacen un aborto espontáneo, o sea, hacen un aborto, ¿ya? Otro 50%, de este 50 que sigue adelante, que no tiene aborto, puede llegar al tercer trimestre, pero en general en relación a placenta del espectro acreta. Pero en cambio, otros embarazos ectópicos, como los cervicales, no llegan a tener recién nacidos. Y es muy poco frecuente los ectópicos abdominales, embarazos abdominales cornuales o del ovario, son muy poco frecuentes que lleguen a término. ¿Ah? Y que en el caso de la mayoría de los países ya no se dejan en evolución. ¿Ah? O sea, son pacientes que consultan muy tardíamente que se dan cuenta que tenían un embarazo ectópico que migró o que rompió su trompa hacia el abdomen y pueden llegar con un embarazo eh, complicado, lo más probable, pero pueden llegar a tener recién nacidos vivos. Timor Tris también en el 2020 pone estas imágenes. ¿Ah? Si ustedes se fijan, 5 semanas más 3 días, un saco gestacional en zona de cicatriz cesárea con un miometro residual de 5,2. Una semana después, este saco empieza a crecer hacia la cavidad endometrial
con un grosor miometrial de 3,5. 8 más 3, aquí demuestra la vascularización que se produce en relación a la zona trofoblástica placentaria. Y en 10 más 3 es un saco gestacional que ya está dentro de la cavidad, con vascularización patológica de la zona de la cicatriz, pero un embarazo que está creciendo hacia la cavidad. También pone este gráfico en el cual se demuestra que en las publicaciones, en la curva de arriba, de línea continua, se empieza a aplicar el término de embarazo en cicatriz de cesárea en las publicaciones. Y esto que está en línea punteada significa, son aquellos que utilizaron el embarazo ectópico uterino, ¿ya? O sea, ha ido aumentando el hablar más de embarazo en cicatriz de cesárea y no en un embarazo de tipo ectópico. ¿Interrumpir o continuar? ¿Ah? La determinación de la localización exacta del saco y de la invasión de la placenta es necesaria para estimar el riesgo de estas pacientes. ¿Ah? Con eso uno podría aconsejar si interrumpimos o podríamos continuar con el embarazo. Pero no existe un sistema claro de unificación de cómo vamos a describir embarazo de cicatriz cesárea, ni tampoco está claro cuáles vamos a continuar o cuáles vamos a recomendar interrupción. El pronóstico va a ser distinto si estamos en embarazo de cicatriz de cesárea localizado en una cicatriz, pero que está bien cicatrizada. Y distinto va a ser si tenemos la implantación del huevo en un nicho, ¿ah? O en esta dehiscencia con colección y se introduce dentro de ello. Y algunos, como muchos están pensando hoy en día, se va a aplicar como elemento para tomar de estas determinaciones la invasión que provoca el saco gestacional en la zona del miometrio, por lo tanto la invasión de nuestra placenta. Y uno de los elementos que se utiliza es el remanente miometrial. Al año 2000, en la publicación 2022, estos dos grupos también hacen referencia a esto, que existirían dos tipos diferentes de embarazo de cicatriz de cesárea. Uno, que es la implantación, pero más bien superficial en el espacio cervical de la cavidad uterina, que pueden llevar a recién nacidos viables, sí con un aumento quizás de sintomatología. Y el de implantación profunda, en la cual se introduce en este nicho, como lo conversábamos antes, que tiene alto riesgo de ruptura, alto riesgo de cuadros de tipos de sangrado y riesgo vital para la paciente. Por lo tanto, si yo tomara la definición ahora al 2023, sacaría el término que puse abajo en amarillo en la presentación anterior, que es considerado un embarazo ectópico en el útero, ¿no? Por esta situación, o sea, porque, por ejemplo, en nuestro país, una de las eh, indicaciones de interrupción de embarazo es una de las tres es riesgo para la paciente, ¿eh? Entonces el embarazo ectópico se considera un riesgo por complicaciones para la paciente. Entonces está dentro de la ley el poder interrumpirlo si uno usa y se considera dentro de la terminología como embarazo ectópico. Pero eso podría cambiar, en este caso para el embarazo de cicatriz de cesárea. Lo otro que quise revisar fue la recurrencia de embarazo en cicatriz de cesárea. Esta es una publicación del año 2021. A la izquierda, 6 centros que participan desde el año 2010 al 2019, que tenían el antecedente de un embarazo de cicatriz de cesárea, que fue resuelto. 229 pacientes siguieron en seguimiento. De estas intentaron embarazarse 169 y lo lograron 105. Y de estas 105 que lo lograron, 36 recurrieron con un embarazo en cicatriz de cesárea, lo que da un 34,3%, un porcentaje alto. O sea, una de cada 3 pacientes que se embarazan con antecedentes de cicatriz de cesárea vuelven a repetir un episodio de cicatriz de cesárea. La mayoría con una recurrencia única, pero 3 tuvieron múltiples. Una tuvo 2, otras 3, y esta que tuvo 4, ¿ya? 4 recurrencias, se manejaron las primeras 3, se interrumpieron, eso está escrito en el paper, y el cuarto, la paciente dijo, no, yo quiero seguir con mi embarazo. Y resultó con un recién nacido vivo, casi a término, ¿ya? Con atletismo, por supuesto, pero terminó con su hijo vivo, ¿ya? Así que después de 3 recibidas, ¿ya? La cuarta resultó.
En esta misma publicación aparece en la referencia de la revisión de la literatura, 17 estudios que informaron el número de embarazos logrados después de cicatrices cesárea. Y en este caso hubo 67 de las 326, 67 con un 20,5%. O sea, igual aproximadamente un quinto de las pacientes que tuvieron embarazo de cicatriz cesárea que se manejó distinto y pueden volver a repetir el episodio. ¿Ya? El año 2022 se trata de ordenar un poco cómo vamos a hacer la descripción del embarazo en cicatriz de cesárea. Y esto se hace mediante un método modificado de Delphi. Y parten con este esquema, ¿ah? Que para hacer una buena evaluación del embarazo en cicatriz cesárea se debería tener un corte como este, donde el punto 1 es la vejiga, que en general cuando hacemos la ecografía está vacía, porque es por vía transvaginal. El orificio interno y el orificio externo deben ser claramente visibles, lo mismo que el canal cérvico-ísmico. El orificio interno debe estar ocupando en la zona del tercio medio de la imagen, ¿ah? Debe quedar en el centro. Y el labio posterior debe quedar, si uno tira una línea, como se ve acá, por la mitad de la imagen, el labio posterior debe quedar detrás de esta línea media. ¿Ya? O sea, eso es lo básico para empezar a determinar ubicación diagnóstico. Esto lo repite ahora Timor Trich en una publicación ahora del 2023, donde ocupa la misma imagen basándose entonces en lo que planteaba el trabajo anterior. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hacer la evaluación? Lo ideal es hacerlo entre la sexta y séptima semana. ¿Ya? El momento óptimo para el diagnóstico, pero todos estos criterios pueden ser aplicados hasta la semana 12. Básicamente después de la semana 12 no, porque ya la zona de miometrio empieza a achicarse, el saco empieza a comprimir las paredes del útero, por lo tanto ya es menos efectiva la evaluación. Tenemos el embarazo de implantación baja, que es aquel que no está en contacto directo con la cicatriz. Y existe una distancia entre el extremo proximal de la cicatriz cesárea y el extremo distal del saco. Y interesante que en el primera ecografía, ojalá esta distancia sea medida para no tener un elemento objetivo de que este era un embarazo de implantación baja, porque a medida que crece, si hay alguna complicación, entramos en la duda si es para cicatriz cesárea, tenemos que tener esta imagen para certificarlo. ¿Qué plantea este trabajo el 2022 también? Que para poder localizar el embarazo se ocupan dos líneas imaginarias, una que es la línea de la cavidad uterina, que es aquella que está en la unión endometrio-miometrial, y la otra es la de la serosa, que pasa por la serosa en la pared, zona externa del miometrio. ¿Ya? Eso va a ser nuestro punto de referencia. Ahora, uno de los elementos que se plantea medir es el remanente de miometrio, que queda entre la parte más alta de la cicatriz de la cesárea y la serosa. Ahora, otras mediciones de longitud, de altura, quizás no es tan relevante porque a medida que el embarazo va creciendo, estas se van perdiendo. Entonces, el más importante es este del miometrio remanente. Y también la posición del saco en relación al orificio cervical externo y al pliegue vaginal tampoco le da mayor importancia y no lo consideran que sea un elemento obligatorio. En la publicación del 2003 aparece aquí un coste histológico, ¿ah? Donde se plantea también la medición, el alto, la longitud y el grosor del miometrio. Em, el corte de la evaluación debe ser en sagital, como aparece en esta imagen de la izquierda, ¿ah? Con las mediciones correspondientes. Y también hacer una medición en transverso para ver el ancho del defecto. Y aquí hay una imagen abajo a la izquierda de una ecografía tridimensional que también nos puede colaborar en la medición de estos elementos. Pero, como les digo, no son tan obligatorios. Y ahora el 2023, entonces, haciendo una revisión de lo que existía como antecedente, este grupo plantea que podríamos separar los embarazos de cicatriz cesárea en 2 tipos, y esto basado en el grosor del miometrio remanente, y en la posición del saco en relación al orificio cervical externo y al pliegue vaginal. Y también la posición del saco en relación al orificio cervical externo y al pliegue vaginal. Y también la posición del saco en relación al orificio cervical externo y al pliegue vaginal.
que hay que medirlo desde la serosa hasta el borde más anterior de la placenta o del trofolasto. ¿Sí? Si esta medición es mayor a 4 milímetros, hablamos de un embarazo de cicatriz tipo 1. Ahora, si esta medición es menor a los 2 milímetros, hablamos de un embarazo de cicatriz de tipo 2. ¿Ya? Y eso tiene implicancia después en los riesgos de complicaciones de cada uno de estos embarazos. ¿Cómo medir este remanente del miometrio? Que es lo que se plantea en corte sagital y corte transverso. 3 medidas, ojalá 3 medidas, mientras más, buscando el de menor grosor. Y ese de menor grosor va a ser el valor que vamos a utilizar. ¿No? Volviendo a un trabajo del 2022, se podrían describir estas 3 situaciones de embarazo en cicatriz cesárea. Una, que es aquella que cruza y entra a la cavidad uterina. ¿No? Otro, que completamente dentro del defecto de la cicatriz cesárea, rodeado por miometrio. Y una tercera, que sería aquella que cruza esta línea de la serosa imaginaria que teníamos puesta anteriormente. ¿Ya? Entonces, este grupo plantea esas 3 divisiones. Ahora, por supuesto, mientras más protruya, más riesgo tenemos de complicaciones. El Doppler nos va a ayudar a evaluar la invasión del trofolasto. Em, Puede ayudarnos a diferenciar un embarazo de implantación baja o un aborto espontáneo. ¿Ya? En caso de sospecha de embarazo de cicatriz necesaria, se recomienda evaluación del patrón vascular y su relación con el nicho. ¿Ya? Y también con el cuello. ¿Ya? Y la anatomía vascular adyacente, porque esto podría avanzar más hacia la zona, por ejemplo, si fuera más lateral, hacia los vasos uterinos, lo cual nos podría ser más complicado ese embarazo. Y como decía antes, es importante para separarlo de tejido trofolástico que pudieran ser restos ovulares, ¿ah? Ya que los restos ovulares no tienen vascularización. ¿M? Y si uno utiliza algunas maniobras que no tiene que ver con el Doppler de compresión, nos vamos a encontrar que en general estos tienden a movilizarse. ¿M? Aquí la aplicación del Doppler puede ser con Power Doppler, Doppler color o Doppler microvascular. ¿Ya? Y esto es lo que les decía antes, la ubicación puede ser central, pero también puede ser hacia las zonas laterales. Y se fijan en esta imagen de acá abajo a la derecha, bastante lateral, que está empezando a comprometer la zona de los vasos uterinos. ¿Ah? Entonces eso, para el punto de vista de resolución posterior, tenemos que tenerlo en consideración. Y este grupo que hace esta revisión según el modelo de Dolphy modificado, plantea em, una- un flujo, cómo manejar estos pacientes, y habla de un embarazo después de cicatriz cesárea, ver si es intrauterino, seguimiento de la placentación, y podríamos tener un embarazo de implantación baja, ¿ah? Que generalmente va a ir a seguimiento. Tenemos implantación en el nicho, o estrecho contacto con la cicatriz cesárea. Gran parte de él cruza la línea esta endometrial que habíamos visto, podría ir a seguimiento, pero gran parte del saco está en el miometrio o incluso puede cruzar la línea de la serosa. Entonces son embarazos más bien complejos que tienen que ser manejados en centros que cuenten con los medios para resolver una complicación. Em, Así que estos dos de acá, de abajo a la derecha, que es el intramiometrial y el que protruye, que sale por la serosa, deben ser manejados en centros de referencia clínica de manejo experto. Ahora, de todos estos embarazos en cicatriz, los más comunes son el embarazo en cicatriz cesárea, pero existen otras posibilidades de embarazos que van a comprometer el miometrio, como posterior a la miomectomía o cicatrices clásicas que son más altas. Así que también hay que tenerlo presente. Ahora, por suerte, son muy escasos este tipo de embarazo que afecta el miometrio. Ahora, ¿cuáles son los criterios para el embarazo en cicatriz cesárea? Los vamos a ir viendo cada uno. Presencia de saco gestacional de implantación baja, con cavidad uterina vacía, canal cervical vacío y cerrado. Es un elemento.
saco de gestación e implantación baja, presencia de saco vitelino, presencia de embrión, detección de tejido trofoblástico, presencia o no de saco vitelino, presencia o no de embrión, ¿no? Y detección de una placenta que invade el miometrio, con presencia de lagunas, que si uno las ve, las lagunas obviamente van a corresponder a vasos sanguíneos, ¿eh? Aquí tengo un ejemplo abajo a la izquierda y arriba, invasión trofolástica con presencia de algunas zonas anecogénicas redondeadas que al Doppler, en este caso Doppler, color, gran aumento de vascularización y que corresponde a la placenta. Se ha descrito también la presencia de un saco gestacional triangular antes de las 8 semanas, ¿eh? Y claro, tomando la forma que podría tomar la zona del nicho, ¿eh? Ahora, generalmente después de las 8 semanas, ya por el crecimiento tienden a ser redondeados o ovalados, pero cuando son antes de las 8 semanas podría ser triangular. Entonces, un saco gestacional bajo con una forma triangular, uno podría pensar que está en la cicatriz de la cesárea. La presencia de un grosor miometrial para estas publicaciones, que son más antiguas, hablaba de 3 milímetros, pero como decíamos antes, los milímetros han ido variando y aparece esa clasificación que les mostré anteriormente, ¿ah? La ecografía tridimensional no ha demostrado mayor utilidad, ¿ah? La ecografía 2D sigue siendo, y la por vía transvaginal sigue siendo el elemento diagnóstico. Y una situación especial es la presencia de una zona de cicatriz necesaria sin saco gestacional aún visible, pero que tiene alta vascularización, también nos puede hacer sospechar que estamos ante un embarazo en cicatriz necesaria, o muy inicial, o un embarazo que no avanzó. Aquí hay algunos ejemplos de aumento de vascularización, la medición, como está en el centro, con 3 medidas, ojalá, ¿ah? Y buscar la que es más angosta. Tenemos que buscar diagnóstico diferencial, como les decía antes, el aborto espontáneo, en algunos elementos ecográficos, como que un saco gestacional del canal cervical, que esto contenido va a ser avascular. Y aparece este signo de deslizamiento. Yo comprimo y se mueve este contenido dentro del canal o de la cavidad endometrial baja. El embarazo cervical, vamos a tener un útero vacío, un endometrio lineal, el saco va a estar en el cervix y aparece esta imagen como en reloj de arena, ¿no? Y el embarazo de inserción baja, que ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué sucede con el manejo expectante de los embarazos en cicatriz de cesárea? Hay algunas histerectomías con pacientes complicadas. Este es un trabajo que lo que hizo en 2014, vio el seguimiento de 10 pacientes, ¿ah? No varía mucho la edad. En general, el diagnóstico se hizo alrededor de las 7 semanas, que es lo que habíamos visto, y las pacientes siguieron con su embarazo. Muchas llegaron a tener recién, o sea, todos tuvieron recién nacidos vivos en distintas edades gestacionales, pero se fijan ustedes, la menor, 32 semanas, y esta, que llegó solo a las 20 semanas, esta fue la única que tuvo una pérdida, pero todas terminaron con placenta percreta, ¿ah? O sea, el hecho de dejar un embarazo en ovulación, embarazo, cicatriz cesárea, vamos a tener esta complicación y vamos a tener que tomar decisiones que pueden ser drásticas con el útero de la paciente, ¿ah? Esta otra, em, este estudio que era el anterior que les mostré, que decía los 17 estudios reportados de embarazo en cicatriz cesárea, la mayoría son retrospectivos, hay 2 que son prospectivos, ¿ya? El diagnóstico en general también fue em, en más o menos alrededor de las 7 semanas. Total de casos de embarazo y cicatriz cesárea, allá la de columna de la derecha, todos los casos que se manejaron en forma expectante, ¿ya? Y avanzaron. Y esto fue un 24% de los de embarazo y cicatriz cesárea siguieron adelante, ¿ya? Ahora también hay alguna diferencia si yo tengo embarazos con actividad cardíaca versus los sin actividad cardíaca. Con actividad cardíaca en el primer trimestre tienden a tener un poco más de complicaciones de aborto. Aparece también la presencia de histerectomías, ¿m? En un 15%. Ahora, si en el tercer trimestre siguieron adelante, aumenta el porcentaje de histerectomía, ¿ah? Más de la mitad de las pacientes tienen histerectomía. ¿M? Y la gran mayoría, el 93%, tiene alguna alteración de implantación de la placenta.
Ahora, si no hay actividad cardíaca, finalmente se van a resolver en el primer trimestre, ¿ya? Y las complicaciones siguen siendo más o menos similares, ¿ya? Pero la posibilidad de ir a una histerectomía en esta casística no se hizo, no hubo ninguna histerectomía, ¿verdad? Todos se pudieron resolver sin necesidad de sacar el útero de la paciente. Bueno, aquí una evolución de cómo se va presentando, que no es el objetivo de la presentación, cómo va evolucionando la vascularización y la zona de invasión, que termina con una histerectomía. Este también es un caso en esta publicación del año 2003 de una paciente que se llegó a hacer una histerectomía. ¿Ah? Se fijan lo delgado que queda el miometrio y aquí se trasluce. ¿Ah? Está cubierto solo por serosa nomás en este caso. Y este caso fue una histerectomía parcial, se dejó el cuello. ¿No? Se resolvió el problema de tipo de sangrado. Este es un caso nuestro, ¿ah? Que también se decidió a interrupción del embarazo. Y en el caso de esta paciente que no desea más fertilidad, se decidió hacer una histerectomía. Ahí está la pieza operatoria. Se fijan en el abombamiento de la zona del embarazo en cicatriz de cesárea. Em, Marcadores ecográficos de placenta al espectro Creta. La cicatriz de la cesárea presenta el útero en este útero que el cuello va hacia anterior, pero hace una curva hacia atrás, que lo llaman en la publicación antevertido retroflectado. ¿Ah? Se van en anteversión el cuello, pero se flecta en forma brusca hacia posterior. Puede ser un elemento también que ayuda a la presencia de alteraciones de la placenta, de la inserción de la placenta. El saco inferior anterior, ¿ya? Placenta previa o placenta anterior inferior. Lagunas placentarias, que es raro verlo entre las 5 a 7 semanas, pero después de la séptima semana y más de la octava ya se hace más frecuente y que corresponde a vascularización. Miometrio delgado, sin miometrio entre la placenta y la interfaz de la vejiga. O sea, un miometrio muy delgado también indicador que podría haber algún tipo de alteración. Y ahí dos vasos, como van invadiendo esta zona, llegando hasta la serosa. En este caso no hay compromiso todavía de la vejiga. Cuando hay riesgo de placenta de espectro Creta, que más bien van a histerectomía, se producen este tipo de alteraciones ecográficas. La línea vesical es irregular o está interrumpida. También es raro verlo al principio, pero sí a medida que avanza el embarazo. Y aumento de vascularización en la interfase vejiga-placenta. O sea, estas pacientes ya más bien estamos hablando de percretismo, tienen más riesgo de presentar entonces histerectomía. Los signos ecográficos ya están presentes en el primer trimestre del embarazo y cicatriz cesárea, ¿ya? Y la gran mayoría, el 83%, tiene por lo menos uno de los elementos, pero cada vez que avanza la resolución de los equipos, cada vez más fácil identificar más elementos. Y la presencia del saco gestacional de implantación baja, el que tiene mayor asociación. ¿Qué pasa con la evolución del embarazo? Es decir, aquí 6 semanas en cicatriz, pero como veíamos anteriormente, a medida que avanza va ocupando la cavidad. ¿Mm? Las adherencias mórbidas de la placenta, un espectro de condición caracterizado por adherencia normal en el sitio de implantación y es una mayor causa de mortalidad y morbilidad materna a nivel mundial, que tiene que ver con el embarazo y se asocia a las alteraciones que están puestas ahí. El año 2017, Cali hace una descripción que le llamó el signo del crossing over, o sea, el signo del cruce, ¿ah? Que relaciona el saco gestacional, la cicatriz de la cesárea y la pared anterior del útero. Y habla de un embarazo normal, que es aquel que se ubica en la zona del fondo de la cavidad. Habla del crossing over 1, que a lo menos 2/3 de este diámetro superior e inferior, ¿ah? Está anterior a una línea endometrial, que es una línea que proyecta desde el fondo de la cavidad al orificio cervical interno. Si está por delante, mayor a los 2/3, habla de este crossing over 1. Y después está el crossing over 2, que es menos de los 2/3, y hace dos distinciones. El positivo,
¿ya? Que es aquel que cruza más la línea, ¿ya? Y el ausente, que es que no cruza la línea, ¿ya? Pero está ubicado en relación a la cicatriz de la cesárea, ¿ya? Aquí en una ecografía, ¿ya? Cosinover 1, el 2 más, que pasa la línea, y el 2 menos, que contacta la línea, ¿ya? No la atraviesa. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque en base a esto aumentan los riesgos de patología de la placenta en relación a su inserción. En general, la edad materna no tiene una diferencia significativa para los tipos de crossing over, ni la variedad ni el número de cicatrices cesáreas. La edad gestacional al parto es mejor para el crossing over -2 que para el -1. ¿Ya? Tiene que ver claramente con la invasión. También el porcentaje de pacientes percretas es mucho mayor en las pacientes que tienen el COS1, ¿ah? Que pasan más allá del 2/3 hacia la pared anterior. Mucho más significativo que el COS2 si se compara. Y el COS1 siempre se asocia a severas formas de, de alteración de la placenta, o sea, placenta increta o percreta. Casi no hay placentas acretas en esta situación del COS1 de pasa más allá de los 2/3. ¿Ya? Los casos menos severos se dan con el COS2, ¿ya? Un poquito más severo con el COS2 más. ¿Mm? Y es muy raro que haya pacientes percreta en los COS2 en general. ¿Mm? Por lo tanto, si tenemos más de los 2/3 dentro de la zona de la cicatriz de la cesárea, vamos a presentarnos a problemas de placentación severa, ¿ya? Y si tenemos menos de estos 2/3 y solamente contactando, va a ser mucho menos riesgoso la presencia de placenta secreta. Ellos también, este grupo hace también una recomendación, ¿ya? Si el paciente va a decidir continuar con su embarazo, determinar el grosor, que ellos plantean un grosor de 5 milímetros. ¿Ya? Si este grosor es menor o igual a 5 milímetros, tienen alto riesgo de paciente increta o percreta y necesitan histerectomía. Y las placentas que tienen mayor a 5 tienen bajo riesgo, ¿ya? De placenta creta incluso, y bueno, si es acreta va a necesitar histerectomía, pero baja ese riesgo. Por lo tanto, si se fijan, hay distintas medidas, no hay una situación clara todavía en los elementos sobre todo esto del grosor, ¿no? Pero andan, el mayor es 5 milímetros y el menor es 2 milímetros, ¿no? La ecografía también nos puede ayudar para el tratamiento, o sea, aplicar a ciertos fármacos que nos lleven a interrumpir el embarazo mediante inyección bajo visión ecográfica. También puede ser una guía para, si te va a hacer por vía laparoscópica, también podría ayudar desde el punto de vista de llegar al saco apoyado por ecografía transvaginal. Y también, en el caso en algunas situaciones, también con el apoyo de la ecografía transrectal. Ahora voy a presentar algunos casos ya terminando. Esta es una paciente que eh, se hace un diagnóstico de embarazo en cicatriz cesárea a el 12 de marzo, la primera ecografía, ¿ya? Fija aquí, implantación baja. Posteriormente, el 20 de marzo, el saco sigue creciendo hacia la, la cavidad, pero aquí tenía actividad cardíaca, acá se produce el aborto, se considera un aborto retenido, además presenta sangrado, se decide ir a un vaciamiento, ¿ya? Se mete a pabellón tratando de hacer un vaciamiento, pero se produce un cuadro severo de hemorragia. ¿Ya? Se debe embolizar a la paciente, se logra estabilizar, pero no se completó el tratamiento. El 13 de abril, ¿qué se decide? Eh, Hacer un manejo conservador de la paciente, ¿ya? Porque ahí quedaron, si ustedes se fijan, placenta, o sea, hay gran cantidad de restos en esa zona en relación a la cicatriz de la cesárea, pero ante el cuadro severo que había hecho de hemorragia se decide entonces hacer un seguimiento, ¿ya? Em, Esto es el 13 de abril, 2 semanas después, 29 de abril, 6 de mayo, ¿ah? Se mantiene todavía ahí el tejido trofolástico, pero ya el 10 de junio, o sea,
2 meses después ha ido disminuyendo. El 23 de septiembre, ¿qué es lo que queda? Su remanente aquí de cicatriz cesárea, un endometrio fino, ¿ya? Pero no hay ya tejido trofoblástico, o sea, se reabsorbió, decidiendo este manejo expectante. Ahora recordar que esta paciente sí había tenido una embolización, lo cual podría ayudar a la desaparición de esa gran cantidad de restos, ¿ah? Pero por el cuadro que había tenido hemorragia decidió esperar. Este otro caso, que una paciente que venía de provincia, según el antecedente, esta paciente tenía un embarazo gemelar, pero que se produjo una muerte de los 2 embriones y se consideró un aborto retenido. Se fue a un legrado y este es el resultado post-legrado, o sea, se fija en la cantidad de tejido remanente todavía en la zona de cicatriz de la cesárea. Acá está el endometrio lineal, acá está la vejiga, o sea, todo esto creció acá, ¿ya? Vascularizado. Se usó metotrexato para manejar el cuadro, disminuyó algo este tejido, ¿ya? Pero posteriormente se decide en este caso, en esta paciente, hacer una histerectomía, ¿ya? Porque no, no tenía deseo de mayor paridad, así que se decide una histerectomía. Pero aquí hubo un diagnóstico de que no fue bien realizado el diagnóstico, se hizo un embarazo gemelar pensando que estaba bien ubicado, se hace un legrado, ¿ya? Y quedan los restos en la zona de cicatriz de la cesárea, ¿ya? Bueno, pues como para ir concluyendo, pensar que tenemos que hacer el diagnóstico precoz del embarazo de cicatriz cesárea. Tenemos que estar atentos, porque como en el video que está pasando, si ustedes se fijan, es un embarazo que está creciendo hacia la cavidad, pero está acá abajo el tejido trofoblástico, está enganchado acá. Entonces tengo que estar atento a eso. Eh, eh, Clarificar que tenemos un embarazo que puede estar creado en la cicatriz de la cesárea, porque de eso va a depender el consejo que le damos al paciente y de eso va a depender cuál podría ser la conducta. Segundo, tampoco hay claridad aún en qué elementos vamos a ocupar, porque si ustedes se fijan, hay distintos elementos, por ejemplo, para determinar el grosor del miometrio remanente, ¿verdad? O qué técnica vamos a ocupar para determinar cuál va a ser la ubicación del saco y si podemos o no seguir con ese embarazo y explicarle, por lo tanto, a la paciente cuáles pueden ser sus riesgos para su vida y lo que vamos a tener que hacer posteriormente si decidimos seguir adelante, ¿ya? Así que atento, y quizás esto puede servir, que es lo que propone el grupo de Cali, que habla de utilizar esta línea, ¿verdad? Em, que podría ser algo un poco más general y no con tanto detalle como ir a medir el grosor del miometrio, a buscar todos los elementos en una ecografía quizás simple, utilizando esta proyección desde el orificio cervical interno al fondo de la cavidad y determinar si está por delante o por detrás, el poder determinar la presencia de un embarazo en cicatriz cesárea y sus posibles implicancias. Eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Realmente ha sido muy grato escucharlo hablar de este tema, porque particularmente en mi país, en la República Dominicana, lamentablemente tenemos un muy alto índice de cesáreas. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre la posibilidad de tener un embarazo ectópico a nivel de la cicatriz. Principalmente en mi país también, doctor, y eso es una pregunta ya a nivel personal, el aborto terapéutico no es legal. Entonces, en su experiencia, doctor, el tratamiento expectante, ¿qué índice de éxito tiene? O sea, ¿cuáles son, en la experiencia en su país, las conclusiones del tratamiento expectante en este tipo de embarazos? Yo más bien voy a responder en base a la literatura, porque la experiencia, como comentamos antes de empezar la reunión, en nuestro país existen 3 causales para aborto, ¿ah? Uno que es
feto incompatible con la vida. Segundo, riesgo de mortalidad de la madre. ¿Ah? Y tercero, violación. O sea, son los tres elementos de que hay, por ley, se puede realizar un aborto. ¿Ya? Y como hasta esta publicación del 2020, se considera un embarazo ectópico uterino, se manejaba con un embarazo ectópico. Entonces, experiencia en embarazos de cicatriz de cesárea, pocos, ¿ya? Muy pocos. Yo recuerdo haber visto uno ahora será el año pasado, pero que terminó con embarazo, o sea, con feto vivo, ¿ya? Pero con una histerectomía, porque terminó en un acretismo. ¿Ah? En la época, no sé, cuando el diagnóstico también era menos exhaustivo para darse cuenta, muchas pacientes llegaban a su primera ecografía en la mitad del embarazo, entonces uno ya no tenía los elementos para hacer el diagnóstico de embarazo cicatriz cesárea y se daba cuenta al ver la placenta que estaba el acretismo. Em, También me tocó ver algunos casos, pero hoy en día son, como te digo, muy escasos porque se manejan mucho con interrupción del embarazo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Estoy revisando, al parecer no tenemos en este momento ninguna pregunta formulada, doctor. Reitero mis agradecimientos, doctor, a nombre de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Ha sido un placer y un honor tenerlo con nosotros esta noche y de verdad ha sido muy aleccionador este tema, que no siempre se toca y muchas veces me imagino que quizás se pasa por alto también. Quiero agradecer también al equipo técnico que nos dio soporte esta noche, a Daniel Pulve desde Venezuela, a Denise Ramplin desde Brasil, a todos los que estuvieron deleitándose con su exposición esta noche, doctor. Aprovecho para invitarlos desde hoy al próximo webinar, que será el segundo miércoles de diciembre, que sería el 13 de diciembre. Estos webinars los realizamos regularmente el segundo miércoles de cada mes. Así que si no hay ninguna pregunta, creo que no hay nada, doctores, en este momento. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Les deseo muy buenas noches a todos y gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias por la invitación y fue un placer haber podido presentar en esta reunión y ojalá sigan adelante. ¿Ah? Y buena El placer asistencia. fue ¿Ah? nuestro, doctor. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias a usted. Que tenga buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.